Muy bien. Inicia la grabación entonces, damas y caballeros. Voy a compartir pantalla para que veamos la interacción de la dinámica con la página de la asignatura. ¿Me confirman por favor si se ve y si hay claridad en el audio? Sí se ve y sí se escucha bien. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Entonces, damas y caballeros, sean bienvenidos a la asignatura Sistema Financiero. ¿Por qué estamos dando el apartado de este tipo de conocimiento, este tipo de asignatura con sus respectivos contenidos a este nivel de la carrera en la que ustedes están? Que si no me engaña la memoria, ustedes están ya a nivel de octavo ciclo de la carrera de Administración de Empresas. Básicamente lo que se busca reconocer es que el estudio de los instrumentos financieros puede potencializar la actividad económica en diferentes sectores de la economía, así como también en los mercados en los cuales esos instrumentos se intercambian. ¿Por qué es importante eso para la gestión empresarial? Damas y caballeros, porque los instrumentos financieros son los que nos sirven para financiarnos. Recordemos que toda empresa es una unidad productiva que opera en base a constantes movimientos de dinero, entradas y salidas. Por lo tanto, una entrada está en función de, uno, los ingresos que percibe por la actividad que desarrolla, o dos, el financiamiento que obtiene para efectos de operar. Por lo tanto, es importante conocer cómo el sistema financiero promueve, respalda y ayuda esas iniciativas. Para el especialista en administración es de gran importancia porque consolida su personalidad profesional, conjugando en su toma de decisiones una adecuada dosificación de la propensión al riesgo financiero. De hecho, es un tema, este apartadito de acá, el riesgo financiero, es un tema tan vital, tan importante que ustedes conozcan. Y de hecho, si ya algunos tienen alguna noción por algunas asignaturas previas que han cursado, es importante que también enfoquemos directamente lo que es el riesgo en el apartado financiero, ¿verdad? Cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos medir y sobre todo cómo podemos sacarle el mejor provecho a esa variable como tal en el momento de su toma de decisiones, ¿verdad? Este es el apartado de la interacción de la interfaz de la página. Vamos a ver el apartado de la introducción, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes, damas y caballeros, un pequeño video corto donde hace la presentación el licenciado Néstor Llanes. Les recomiendo que lo vean si no lo han podido ver, ¿vea? Pero les recomiendo que lo vean con tiempo para que comprendan, ¿verdad? Y perciban todo lo que el docente, autor de contenidos les quiere compartir. Yo lo que les podría mencionar en el sentido es de que aquí está básicamente la noción de por qué es importante estudiar esta asignatura y qué beneficios le va a aportar a usted como futuro profesional, ¿verdad? Un pequeño mensaje de bienvenida, ¿verdad? Que les deja el docente autor de contenidos. Y básicamente iniciamos con el apartado de las unidades de competencia, es decir, qué es lo que pretendemos generar en el estudiante, ¿verdad? La capacidad de analizar el sistema financiero nacional e internacional para la toma de decisiones. Se dice de que el pan diario de un administrador de empresas es tomar decisiones. Entonces, mientras más preparado esté usted para hacerlas, mejores decisiones tomará. Entonces, una forma de tantas, ¿verdad?, que hay en el amplio espectro de la formación de las ciencias empresariales para administración, una de tantas formas es que usted conozca la dinámica de trabajo del sistema financiero. Entonces, por eso es que es importante que usted la conozca. ¿Qué elementos de competencia más puntual queremos desarrollar? Identificar los elementos que intervienen en el sistema financiero. Aplicar las técnicas para seleccionar los instrumentos financieros y evaluar políticas monetarias de los países. Aquí está brevemente en un slide el programa de la asignatura, ¿verdad? Obviamente esto pues vamos a verlo con mucho más a detalle a medida que vayamos desarrollando cada una de las unidades, ¿verdad? Recordar que en esencia cada unidad se va a desarrollar en 2 jornadas, ¿verdad? Por ejemplo, el estudio del sistema financiero y el dinero, todos estos temas los vamos a ver en 2 jornadas, en 2 videoconferencias, o en 2 clases, ¿verdad? Como le quieran llamar. La unidad 2, relación entre la cantidad de dinero en la economía y su valor, así como las instituciones financieras, igual, esta sería la sesión 1 y 2, sesión 3 y 4. La unidad 3, mercados financieros, estos contenidos los veríamos en la sesión 5 y 6. Y el riesgo, administración del riesgo de tasas de interés, que es la unidad 4, la veríamos en la sesión 7 y 8, para ir cerrando ya lo que es la asignatura. El cuadro de actividades por unidad denota el detalle de todas las actividades que hay que hacer con su respectivo nombre, el porcentaje, el tipo de actividad que hay que hacer y de qué forma se va a participar.
Por ejemplo, la primera actividad de la unidad 1, todo este 1 que está aquí se refiere a la unidad. Es decir, que 1, 2, 3, 4, 5 actividades vamos a desarrollar en la unidad 1. 5 actividades evaluadas. Entonces, primera actividad, ensayo blog, que tiene un valor del 30%, es una especie de tarea y es de forma individual. Otra vez en la unidad 1 hay una evaluación en línea que vale el 15% y es un tipo cuestionario, o un quiz, como le quieran llamar, siempre individual. Después está el modelo financiero, que vale un 15%, que se va a hacer a través de un foro, pero la participación de cada estudiante en el foro es individual. Es decir, si bien es cierto, el foro es un entorno virtual de encuentro de varias personas, la participación va a ser de manera individual. Y tenemos una actividad formativa que es diagnóstica, que no tiene ponderación, un cuestionario que se hace de forma individual. Y de ahí vamos con el primer parcial, que vale el 40%, que va a ser un cuestionario individual. Esto más o menos les puede dar una idea, damas y caballeros, de que el examen va a ser en función de un quiz, ¿verdad? De una serie de ítems que ustedes van a ir viendo. A medida van contestándolos, van desplegándose las siguientes preguntas, ¿verdad? De un banco de preguntas, podría ser normalmente la tradición, 50 preguntas, se les van a presentar de manera aleatoria 20, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya les da la pauta a ustedes el cuestionario de que ese tipo de actividad evaluada va a ser. Aquí tenemos igual las 5 actividades de la unidad, 4 actividades, perdón, de la unidad 2, 4 de la unidad 3 y las de la unidad 4. Es decir, para mayor detalle pueden revisar ustedes todo esto acá con el detalle de cada uno. Obviamente, ¿verdad? Cuando estemos hablando, por ejemplo, de realizar la actividad de la unidad 1, modelo financiero, les vamos a dar toda la orientación debida para que lo puedan hacer. Todo el apartado de instrucciones, todo el apartado de indicaciones, ponderaciones, si hay alguna rúbrica de evaluación vinculada al mismo, etcétera. Todo se les va a facilitar, ¿verdad? Ahí tenemos todas las actividades, es decir, pueden ver ustedes que va a ser un desarrollo de una cátedra bastante entretenida, va a ser bastante dinámica por muchas actividades que hay que hacer, y ahí tenemos claridad en cuanto a la ponderación de cada una, ¿verdad? De todo lo que hay que hacer. La metodología será desarrollada de forma teórico-práctica y basada en estrategias de aprendizaje del estudiante, por lo que se utilizarán diversos métodos y técnicas que permitan armonizar el abordaje de la asignatura partiendo de lo simple a lo complejo. ¿Qué es lo que me gusta de notar de esto, damas y caballeros? Que es como el principal valor agregado, el principal plus que tiene como modelo de metodología la universidad, de que siempre se enfoca en manejar 50% clase teórica y 50% actividad práctica. Es decir, que estamos manejando todo lo relativo a la relación de la actividad con la práctica, teoría con práctica. Entonces vamos a promover mucho el uso de eso, de que lo que estemos revisando lo estemos aplicando en alguna actividad, tarea, etcétera, ¿verdad? La duración y requisito del curso ya sabemos que es un mínimo de 80 horas, ¿verdad? Para efectos de darle cumplimiento a lo que estipula la norma. Se detallan, perdón, requisitos personales, ¿verdad? Requisitos técnicos, ¿verdad? Actividades de inicio. Acá se les invita a todos los presentes a realizar las actividades iniciales, las cuales no tienen ponderación. Sin embargo, es requisito realizarlas. Las voy a compartir en este momento. La primera es el foro de presentación, ¿verdad? Donde está un pequeño mensaje que este servidor les da, no el docente autor de contenido, ¿verdad? Sino que este servidor, que es el tutor, que va a estar desarrollando la asignatura con ustedes, ¿verdad? Y aquí un poco de lo que es la hoja de vida, lo que les había compartido, para que ustedes la puedan revisar, ¿verdad? Eso en el apartado del foro. Y en el caso de la otra actividad de inicio es la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica aquí está, que con el propósito de explorar los saberes previos de la asignatura Sistema Financiero, se le pide resuelva la siguiente evaluación, la cual no es ponderada, sin embargo es requisito resolverla. El tiempo estipulado para esta evaluación es de 30 minutos y debe resolverse en un solo intento. Aquí ya está programada toda, ¿verdad? Generando la actividad desde el 26 de julio, que es el lunes de esta semana, hasta el 1 de agosto, ¿verdad? Que es el día donde se cierra ya el apartado para efecto que de aquí arranquemos ya con la vacación. Puede ser hasta el sábado 31, no hay problema, si la pueden hacer antes no hay problema, pero tienen hasta el domingo, ¿verdad? Porque la estrategia de e-learning así nos indica que iniciamos actividades lunes y cerramos domingos. Entonces el domingo, a pesar de ser ya el siguiente mes y ser vacación, pero todavía se tiene el espacio para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces ahí se les invita a que puedan verificar la actividad diagnóstica.
Tenemos el apartado del calendario, ¿verdad? La programación de actividades, puede hacerlas aquí, descargando el calendario, ¿verdad? Para que ustedes puedan verificarlo, ahí lo pueden hacer. Y aquí se comparten las referencias bibliográficas, ¿verdad? Tanto físicas como digitales, para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Eso es lo que tiene que ver con el apartado de la parte introductoria, ¿verdad? Que es como vamos a estar trabajando a lo largo de las siguientes 20 semanas, ¿verdad? Y para lo que nos compete este día, que ya es el desarrollo de la unidad 1, ¿verdad? Que son los primeros temas que vamos a ver, partimos de esto. La unidad 1 tiene que ver con el estudio del sistema financiero y el dinero. En esta unidad se va a profundizar el estudio del sistema financiero y sus componentes, es decir, qué conforma el sistema financiero. Hablamos de agentes económicos, activos financieros, especialmente el dinero, los mercados, entes reguladores, intermediarios, etcétera, ¿verdad? Es decir, todos los elementos que componen el sistema financiero, vamos a tratar de discutirlos en lo largo de la jornada. ¿Para qué lo hacemos? Para dar respuesta a los recientes cambios en el entorno financiero que expresa de nuevo una inminente crisis. Todos somos sabedores de lo que ha pasado, ¿verdad? Producto de la pandemia, y hoy por hoy estamos viendo los principales efectos de la misma. No hablamos de pérdidas, vidas humanas, que es lamentable, ¿no? Que es terrible, sino en los efectos que la pandemia ha tenido en las distintas economías alrededor del mundo. Viendo unas como, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tiene un nivel de contagio espeluznante. Lugares como Francia, España, que están volviendo a cerrar, volviendo a enclaustrar a la gente producto del nivel de contagio. Chile, por ejemplo, aquí en Sudamérica, que tiene eso también, que hay zonas que ya han vuelto a ser cerradas en cuarentena por la misma cantidad de contagios, etcétera, ¿verdad? Todo eso es un sinónimo de crisis y eso estamos empezando a ver sus consecuencias, ¿verdad? Ok, entonces también tenemos que ver el elemento de cómo poder generar una adecuada reflexión entre lo que es ahorro y crédito mediante el desarrollo de un test de finanzas personales. Esto lo van a hacer ustedes para ir definiendo el perfil propio, ¿verdad? El perfil de ustedes como inversionista o ahorrador. También hay un elemento que tiene que ver con un ejercicio de dónde está mi dinero para que se puedan establecer prioridades. Vamos a generar una aproximación hacia el debate de la eficiencia del sistema financiero mediante la universalización de la desmaterialización monetaria e innovaciones tecnológicas. En español, vamos a ver qué tan eficiente es el mercado financiero cuando se está liberalizando, cuando se está desregularizando el sistema y volviéndolo más dinámico, más ágil, haciendo menos uso de papel como tal, ¿verdad? Sino que se hace mucho uso de recurso digital, etc. ¿Para qué vamos a revisar todo eso? Para hacer énfasis en fortalecer la habilidad del análisis financiero del contexto para obtener un mayor grado de certeza en la toma de decisiones. Es decir, ustedes, damas y caballeros, van a aprender a entender por qué, por ejemplo, los precios de los hidrocarburos suben de la manera en la que suben. Ustedes van a aprender, por ejemplo, a saber por qué las letras del tesoro o los bonos que el gobierno está emitiendo para recompra de deuda son más caros hoy que hace 5 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Elementos que ustedes probablemente han escuchado, probablemente estén viviendo, ¿verdad? Como parte de la realidad de nuestro país, pero que pueda que se desconozca un poco el contexto y la razón técnica del por qué es. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué habilidades buscamos desarrollar en esta unidad? Identificar los elementos que intervienen en el sistema, determinar la función de los agentes económicos en él, analizar los antecedentes del dinero en la dinamización de la economía y su vigencia, y aplicar el análisis financiero en las tomas de decisiones referidas al ahorro y crédito. Aquí tenemos más a detalle, ¿verdad? Que la unidad 1 comprende 9 temas, los cuales vamos a desarrollar en 2 clases, ¿verdad? La mitad en una clase y la mitad en la siguiente, después de las vacaciones de agosto. Y aquí pueden ver ustedes todos los elementos que comprende, ¿verdad? Sistema financiero, sus relaciones, qué son los activos financieros, etcétera, ¿verdad? Todas por ahí. Entramos ahora a lo que nos compete. Tenemos los contenidos por semana, que en esta jornada, damas y caballeros, vamos a ver la semana 1, que es el sistema financiero, y los contenidos de la semana 2, que son los activos financieros. Eso es lo que nos compete en este día. Según López, el sistema financiero es el conjunto de instrumentos de mercado e instituciones cuya función es regular el flujo de fondos de los oferentes a los demandantes. Es como la parte introductoria, ¿verdad? De lo que es el sistema financiero.
Para mayor detalle tenemos la bondad de que la plataforma nos permite desplegar los contenidos de dos maneras. Lo podemos ver como contenido navegable, que es a través de la interfaz de nuestro ordenador, ¿verdad? O de nuestro smartphone. Y también lo tenemos como contenido descargable en formato PDF. Como usted se sienta más cómodo, como usted se sienta más familiarizado, ¿verdad? Se sugiere que usted pueda recurrir a él según como lo tenga previsto o le genere mayor comodidad su revisión. Por el momento acá vamos a darle uso a la bondad de la plataforma y vamos a verlo a través de un contenido navegable. Estamos en la unidad 1, sesión 1, en formato navegable, y vamos a ver lo que es en la unidad 1 los sistemas financieros. Aquí está el apartado de qué detalles comprende la unidad. Y aquí vamos a ver lo que habíamos mencionado en su momento. ¿Qué vamos a ver ahora? Los elementos del sistema financiero y las distintas relaciones que hay en ellos, ¿verdad? Para que usted, ¿qué pueda hacer? Fortalecer su habilidad de análisis financiero en el contexto de toma de decisiones con mayor certeza, ¿verdad? Eso es lo que se está buscando. Entonces ahora, comenzamos. Definición, partimos de lo primero. Vamos por lo básico, como dice. Según López, ¿el sistema financiero qué es? Conjunto de instrumentos, mercados e instituciones cuya función es regular el flujo de fondos de oferentes a demandantes. Pueden ver ustedes que el concepto presenta una característica que habla de 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Instrumentos, elementos físicos o no, que son los que sirven para desarrollar el trabajo en el sistema. Mercados, que son lugares físicos o virtuales donde se hace esa labor de intercambio. E instituciones, que ya hablamos aquí en este momento de organizaciones ya definidas, ¿verdad? Entidades ya definidas formalmente que participan en la dinámica del sistema financiero. ¿Cuál es la función de todos estos elementos que mencionan acá como dimensiones? Regular flujo de fondos de oferentes a demandantes. Es decir, aquellos que no tienen dinero y que requieren dinero van a buscarle al que sí tiene. Y el que sí tiene le presta bajo ciertas condiciones al que no tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Las que el sistema financiero define. Las reglas de juego que el sistema financiero define, ¿verdad? Bajo ese entorno. Entonces, ¿por qué es importante el sistema financiero? Porque en sí establece la estructura y funcionamiento de toda una economía. ¿Por qué es relevante esto? Recordarán ustedes, o habrán escuchado ustedes, lo que pasó en el año 2008, ¿verdad? Cuando se dio la crisis de hipoteca subprime en Estados Unidos y generó el colapso de todo el sistema bancario estadounidense. Cuando bancos como Lehman Brothers, que tenía más de 200 años de historia y de existencia, ¿verdad?, de funcionamiento, quebró, producto de la gran crisis que le generó la falta de liquidez por el hecho de generar tanta inversión en la hipoteca subprime. Y la gente no tenía dinero, pues no la podía pagar. Por lo tanto, el banco financieramente hablando se ahogó. De esa forma empezaron a darse el famoso colapso en cadena, ¿verdad? De JP Morgan, las inmobiliarias Fannie Mae, Freddie Mac, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ¿qué pasó? El fundamento de ese problema tenía que ver con un cierto tipo de instrumento financiero. Es donde está la interrelación. ¿Ve? Un instrumento financiero derivó en una crisis del sistema. Y lo irónico que es que la crisis del sistema financiero estadounidense afectó prácticamente a todo el mundo. Ya en su momento vamos a ampliar un poco más al respecto, pero les pongo así como el contexto, ¿verdad? ¿Por qué es que es tan importante el sistema financiero? Porque establece la estructura y funcionamiento de una economía, de un país como tal. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Las economías hoy por hoy se caracterizan por ser abiertas, que están dentro de la globalización, y en este caso nuestro país no es la excepción. ¿Por qué? Porque nuestro país está vinculado con el resto del mundo a través del comercio, ¿verdad? De alguna u otra forma, nosotros importamos y exportamos bienes, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo, es decir, estamos en un país que está vinculado globalmente con otras economías, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que sucede hacer? ¿Qué es lo que conviene hacer? Que es importante entonces que hoy más que nunca se haga una difusión intensa de las noticias económicas en los medios de comunicación. Es decir, usted como futuro gestor de finanzas
debe estar total y completamente informado en tiempo real de todo lo que sucede, exhibiéndose escenarios alentadores para quienes analicen el sistema en busca de oportunidades y de crisis para los distraídos. Es decir, me gusta retomar una frase que dice el economista Aristóbulo de Juan, que menciona que las crisis financieras son fantásticas, son maravillosas, porque son las únicas que le enseñan a los países a pensar distinto. Entonces, cuando un país está bien, cuando un país está tranquilo, financieramente hablando, no innova, no cambia, no se desarrolla. Mientras que una crisis, una de dos, o te obliga a morir o te obliga a cambiar. Por lo tanto, es importante generar esa percepción, ¿verdad? Ese cambio en la mentalidad de que es mejor ver una crisis desde un punto de vista informado, un punto de vista ya a conciencia, y no simplemente que sea un resultado que uno no esperaba y le aparezca de repente, ¿verdad? Se dice que persona preparada vale por dos. Entonces, en alguna medida eso tiene que ver con lo que estamos viendo en este momento. Aquí tenemos una pequeña gráfica de las distintas etapas, ¿verdad? O de distintos ciclos que en una economía se pueden dar. Aquí tenemos en el eje de las abscisas, ¿verdad? Vamos a compartir un poquito acá. En el eje de las abscisas tenemos la variable tiempo y en el eje de las ordenadas tenemos la actividad económica, ¿verdad? Como tal. Existen en algunos momentos etapas de crecimiento, que es cuando estamos empezando a subir en términos de actividad económica, ¿verdad? A lo largo del tiempo, subiendo. Llega un punto en el que por alguna razón o por las condiciones propias del mercado empieza a decaer, ¿verdad? Que es lo que se denomina recesión, que es cuando se ralentiza la actividad económica, empieza a bajar, a decaer siempre a lo largo del tiempo. Después llega un momento como en el que nos encontramos actualmente de crisis, es decir, un punto en el que estamos debajo de los niveles mínimos aceptables de actividad económica. Podemos hablar, por ejemplo, elevado nivel de endeudamiento, valores de crecimiento del PIB negativos, aumento de tasas de desempleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas variables macroeconómicas que nos permiten medir el apartado de la situación o del ciclo económico en el que nos encontramos. Estamos en crisis. Llega un punto en el que la crisis corta su caída y empieza a subir. Y en la medida que empieza a subir, ya sale del horizonte de valores negativos, ¿verdad? Y empieza a subir ya en el apartado de la recuperación. Y así. Es decir, es tradicionalmente normal que una economía pase por este tipo de ciclos. ¿Qué es lo relevante o qué es lo importante aquí? Saber en qué momento nos encontramos y prepararnos de la mejor manera para eso. Puede ser, por ejemplo, que en las etapas de crecimiento a alguien se le ocurra pensar, no, en algún momento esto va a dejar de crecer y vamos a empezar a tener una ralentización de la economía. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ok. Usted desde aquí empieza a prepararse para este punto. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que vamos promoviendo, ¿verdad? Que haya una mayor sensibilización de los efectos a futuro de los ciclos económicos. Todas las decisiones de carácter financiero se suscitan dentro de cualquiera de estos ámbitos, es decir, dentro de cualquiera de estos ciclos. En todo momento, ya sea crecimiento, recesión, crisis o recuperación, en todo momento usted toma decisiones. Y son decisiones de carácter financiero. Entonces, en todo momento usted toma decisiones. Por lo tanto, es necesario que usted genere esa característica, ese criterio de saber discernir y esperar cómo poder generar comportamientos, cómo poder generar estrategias que le permitan una de dos, refrenar una caída o retrasar la caída después de un crecimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la economía funciona con muchos elementos exógenos, ¿verdad? Que son externos, pero hay ciertas variables que podemos controlar, ciertos elementos internos en nuestras empresas como los costos, por ejemplo, los gastos, el nivel de eficiencia que tenemos, buenas prácticas de manufactura, etcétera, que nos permiten generar un valor agregado, ¿verdad? Una diferencia entre nuestros competidores para que podamos tener esa capacidad de poder competir. Aquí pone como un ejemplo, ¿verdad? Se puede experimentar una dualidad en el éxtasis de adquirir un auto nuevo, ¿verdad? Posicionar una vivienda o tomar un crucero por el costa del mundo, perdón, a costa de renunciar a la solvencia de ingresos actuales e inclusive comprometiendo ingresos futuros, suponiendo que se está activo laboralmente. Esto es arriesgado porque al presentarse una variante, perder el empleo, por ejemplo, sucede la crisis. En español, ¿verdad? Hay muchas personas que se dejan llevar por la emoción, no son racionales a la hora de tomar decisiones
y se les presentan alternativas que son sumamente atractivas y no pueden discernir. Si yo gasto ahora, por ejemplo, se les traiga el caso, me ofrecen un paquete de viajes para que yo ande por un crucero en el mundo que cuesta $10,000. Un mes de vacaciones completas con todo pagado. Si yo asumo que yo voy a seguir manteniendo el mismo nivel de ingresos que tengo, si yo asumo que no voy a tener ninguna emergencia de salud, si yo asumo que no voy a tener ningún tipo de emergencia de índole física o de índole emocional el día de mañana, yo me puedo dar el lujo de gastar ese dinero y lo hago. Pero ¿qué sucede? Regreso después de ese mes de vacación que me había tomado y a los 3 meses resulta que la empresa en la que estoy me recorta porque por la crisis ya no pueden pagarle lo mismo a toda la gente. Esos $10,000 se tienen que pagar sí o sí, pero una persona sin ingresos difícilmente lo va a poder hacer. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de decisiones son las que nosotros como futuros gestores de finanzas debemos evitar. Tenemos que ser más racionales a la hora de tomar decisiones y basarnos en evidencia, basarnos en prueba, basarnos en hechos reales y no en expectativas o en deseos, ¿verdad? Entonces, en el sector empresarial pasa que ante la visión de crecimiento, explorando un mercado internacional, aperturando una nueva sucursal, se decía obtener un financiamiento externo en una entidad bancaria, ¿verdad? Miren, aquí nosotros como empresa estamos bien, estamos creciendo y necesitamos ampliar nuestra cobertura, pero no tenemos dinero para abrir una sucursal, pidámoslo prestado. Vamos al banco y lo pedimos prestado. Se puede. Si hay solvencia, hay condiciones y todo, se puede. Si resulta que los efectos de esa decisión, los resultados de esa inversión que usted ha hecho son positivos, qué bueno. Pero si la demanda no corresponde como usted esperaba, no podría decirse lo mismo, porque no es lo mismo la carga de costos de funcionamiento normal a la carga de costos más el financiamiento, porque usted el financiamiento lo tiene que pagar y debe pagar el precio del financiamiento, que son los intereses. Entonces, no es lo mismo generar una entrada de dinero de $100 y pagar 90, por ejemplo, donde me quedan 10 de margen para poder operar, a tener una entrada de $100 y pagar 120. Es decir, ¿de dónde voy a pagar los otros 20? ¿Me explico? Eso es lo que sucede cuando, así como de manera análoga, ¿verdad? En términos de decisiones personales, tomamos decisiones de forma empresarial con una poca o a veces nula noción de la realidad en la que estamos. Ese es el riesgo en el que podemos caer. Y obviamente, ¿verdad? Viendo un poco el detalle de la realidad en la que estamos, que con la actual emergencia del COVID-19, ¿en qué fase del ciclo económico se está y qué vendrá después? Ya más o menos lo tratamos de ampliar un poco, ¿verdad? ¿En qué etapa nos encontramos hoy por hoy, ¿verdad? A través de la situación de la pandemia por COVID-19. Esto es estratégico saberlo, porque determinará las respuestas asociadas a priorizar el consumo, ahorro e inversión, en base a la función que se desempeñe. Superavitario cuando hay excedente, deficitario si tiene faltante, o intermediario o ente contralor. ¿Me explico? Entonces, es importante que no solo nos demos cuenta de que como país estamos mal, por ejemplo, sino por qué. ¿Qué implicaciones tiene eso? Por ejemplo, no tiene el mismo costo pedir dinero prestado en tiempo de recuperación que en tiempo de crisis. No tiene el mismo costo pedir dinero prestado en tiempos de la estabilidad económica que en términos de recesión, por ejemplo. O sea, no es lo mismo. El dinero es el mismo, lo que cambia es el costo. Entonces, eso es lo que se tiene que conocer, ¿verdad? Y visualizar a la hora de tomar decisiones. Aquí se comparten un poco las referencias bibliográficas, ¿verdad? Para que ustedes las puedan consultar, si lo desean hacerlo, para efectos de ir viendo lo que tiene que ver con la parte introductoria, ¿verdad? De los sistemas financieros. Ese es el primer tema, ¿verdad? Lo que vamos a discutir. Ahora vamos con la lección 2, que son las relaciones con el sistema financiero. Miskin sostiene que el sistema financiero es complejo e incluye muchos tipos distintos de instituciones financieras del sector privado, incluyendo los bancos, compañías de seguro, fondos mutuos, compañías de finanzas y bancos de inversión, que en conjunto están fuertemente reguladas por el gobierno. Eso es aquí y en China, ¿verdad? Que desde la perspectiva de su estructura, si bien es cierto, hay bastante desregulación en el ámbito de las actividades financieras, hay bastante supervisión también de parte de los entes contralores. Por lo tanto, es necesario tener eso bien claro, ¿verdad? Que nuestro país no escapa de esa realidad.
Aquí pueden ver ustedes, esta lámina, cuáles son los entes que supervisan y regulan el sistema financiero de nuestro país. Tenemos el Banco Central de Reserva como un regulador, es decir, como una entidad que, producto de lo de la dolarización que se dio en enero de 2001, ya no tiene aquella capacidad coercitiva que tenía antes, ¿verdad? Sino que ahora solamente es un regulador. Y tenemos la Superintendencia del Sistema Financiero, que es el ente supervisor de todo el sistema. Ahora, estas dos entidades que supervisan, bueno, instituciones de ahorro y crédito, ¿verdad? Bancos, cooperativas, cajas de crédito, financieras, etcétera, sistemas de pagos, las pensiones, seguros y finanzas, mercados bursátiles, como la bolsa de valores, por ejemplo, y otros, ¿verdad? Que tengan esa naturaleza, de estar en el ámbito de trabajo con instrumentos financieros. Entonces, ya entrando un poco en materia, vamos a llamar mercado financiero, ¿verdad? Mercado financiero al espacio-tiempo físico o virtual donde interactúan los agentes económicos que tienen excedentes de recursos superavitarios, los que carecen de recursos deficitarios, quienes facilitan el flujo de recursos entre los dos agentes anteriores, obteniendo beneficios de ellos, intermediarios. Asimismo, están también involucrados los organismos de Contraloría, que ejercen funciones de regulación y supervisión al sistema procurando un intercambio eficiente y justo. En nuestro caso, en el país en el que estamos, es el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero, ¿verdad? ¿Qué significa? Que nosotros como país, si bien es cierto, está en alguna medida algo incipiente, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros empezamos a ver un desarrollo ya en alguna medida con la liberalización de la actividad económica, la privatización de la banca, la apertura de la bolsa de valores, etcétera, a partir del año 1992, que fue cuando se dio la firma de los acuerdos de paz. Entonces, no somos como en Estados Unidos, por ejemplo, que desde el principio de la década, del principio del siglo, del año 1900, ya se contaba con una especie de bolsa de valores incipiente, ¿verdad? Recordarán ustedes que en el año 1929 se dio el colapso financiero de la bolsa de valores de Estados Unidos, el famoso crack, ¿verdad? De la bolsa de las inversiones del sistema bursátil estadounidense. Es decir, estamos hablando de más de 100 años de existencia, de funcionamiento de esa entidad, mientras que en nuestro país parte del año 1992, es decir, es relativamente reciente, ¿verdad? Estamos hablando de algunos 30 años más o menos de funcionar en comparación con otros que son mucho más antiguos, ¿verdad? Entonces, el mercado financiero tiene la siguiente derivación, es decir, las siguientes como fases, como siguientes dimensiones, ¿verdad? El mercado financiero. En este caso, tenemos el sistema de intermediación financiera indirecta, que es el mercado monetario, también llamado mercado de dinero. Lo integran las instituciones bancarias públicas y privadas. En nuestro país tenemos únicamente dos entidades financieras públicas, ¿verdad? Como tal, Banco de Fomento y Banco Hipotecario, y las demás son entidades privadas, de las cuales la mayoría son extranjeras, ¿verdad? A excepción del Banco Azul, por ejemplo, que sí es salvadoreño 100%, pero las demás entidades casi siempre son filiales de casas matrices de entidades extranjeras, ¿verdad? Es decir, aparte de eso, también tenemos las instituciones no bancarias, es decir, que captan y prestan dinero, pero no son bancos. ¿Cuáles son? Sociedades, federaciones, cooperativas de ahorro y crédito, etc. Así como otros servicios financieros. Sistemas de pagos, que en este caso son los elementos de pago de salario, ¿verdad? Los famosos planilleros, ¿verdad? Pensiones, seguros y fianzas, servicios especializados. Ese es uno, la intermediación financiera indirecta. Y el sistema de intermediación financiera directa, que es la otra parte, ¿verdad? El otro complemento del sistema de intermediación, es el mercado de capitales. Aquí intercambiamos valores mobiliarios, acciones, bonos, constituido por el mercado de valores, que a su vez dinamiza el mercado primario y secundario. Valga la acotación, valga la aclaración. El sistema de intermediación financiera indirecta, que es el mercado monetario, que se caracteriza por ser el mercado de dinero, tiene una distinción, y es que aquí se comercializan valores o activos financieros de corto plazo, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de aquel tipo de activo financiero que tiene una vigencia, duración o vida económica menor de un año, ¿verdad? En el caso del sistema de intermediación financiera directa,
ya hablamos de valores que tienen mayor vigencia de un año. Es decir, un bono, por ejemplo, debe tener un horizonte mínimo de 10 años de vigencia. Una acción, por ejemplo, en teoría se emite bajo la idea de que sea con una duración infinita, que nunca vaya a finalizar. Entonces, esa es la principal diferencia entre el sistema de intermediación indirecta y directa, ¿verdad? Y en el caso de arriba es mercado monetario y el de abajo el de capitales. Sin obviar las formas alternas y emergentes que recientemente han venido desarrollando, ¿verdad? Tenemos también que recordar eso porque tenemos el caso del Forex, por ejemplo, que es el mercado de divisas. De hecho, hay un tema más adelante en la materia que tiene que ver exclusivamente con esto. Están los commodities, ¿verdad? Que son los mercados de materias primas, donde yo, por ejemplo, puedo respaldar un bono amparado en una materia prima como tal. Bono de petróleo, por ejemplo. Puedo vender en un mercado de commodities, puedo vender un bono que está respaldado en el precio del petróleo, del barril de petróleo en un momento, ¿verdad? También puedo ver el famoso Bitcoin, ¿verdad? Que es el de las criptomonedas o monedas virtuales, que ese es el tema de moda últimamente, después de que se implementó por ley el uso del Bitcoin en el país, ¿verdad? Más adelante también vamos a platicar bastante sobre eso. Aquí también se les comparten las referencias bibliográficas, ¿verdad? Para efectos del cierre de lo que es el tema 2 de la sesión 1, ¿verdad? Volvemos acá, a la unidad 1. Pueden ver ustedes que ya tenemos aquí el detalle de la semana 1, que es lo que acabamos de discutir en la semana 1, ¿verdad? Sistema financiero. Ahora vamos al apartado de los activos financieros, que es el dinero como un activo, que es el tema de la siguiente semana, que lo vamos a discutir también ahora. Tenemos igual contenido navegable, descargable, como ustedes sientan más cómodo, y la actividad de evaluación que la vamos a presentar después, ¿verdad? Que les voy a indicar en qué va a consistir. Igual, vamos al contenido navegable, ya en la sesión 2, que tiene que ver con los sistemas financieros. En este caso, partimos de la premisa de que los activos financieros se sustentan, se fundamentan en algo. Y es que aquí, en los mercados financieros, el principal activo que se intercambia es el dinero. Es decir, se considera que el dinero es un medio de cambio. Es correcto, así es. Unidad de cuenta y forma de valor. Perfecto, es correcto. Pero en los mercados de activos financieros, el principal insumo que cambia de manos es el dinero. Entonces, aquí el dinero se vuelve una mercancía. Por lo tanto, el dinero que es acá, un activo. Entonces, activos financieros. Los activos financieros son aquellos elementos que las organizaciones necesitan para efectos de obtener financiamiento o respaldo financiero. Muchos de ellos son tangibles, ¿verdad? Otros no tanto, otros no, solamente se operan de forma virtual. Para obtener el dinero necesario, la entidad vende trozos de papel llamado activo financiero o título, los cuales tienen un valor porque incorporan derechos sobre activos reales. Por ejemplo, un préstamo bancario, a usted le dan un instrumento que se llama contrato, ¿verdad? Que es donde a usted le dan el detalle de todo lo que tiene que ver con el dinero que le están dando y la forma en la que usted lo va a pagar. Es decir, yo puedo hacer una transacción de entrega de dinero a un particular bajo la promesa que me lo va a pagar mediante la firma de un contrato, ¿verdad? Es un elemento tangible de cómo yo traslado la propiedad de cierta cantidad de dinero mía a un tercero, con la responsabilidad de esa persona de pagármelo después, ¿verdad? Están los contratos de alquiler de acciones, obligaciones, etc. No hay que perder de vista que los activos financieros son todos los medios o formas durante los cuales se financia la actividad económica. Es decir, que el activo financiero como tal no tiene una definición específica. Es X, Y, Z cosas, no. ¿Qué son los activos financieros? Todos los medios o formas mediante las cuales se financia la actividad económica, ¿verdad? Y lo que decíamos en el principio, el principal activo financiero es el dinero o el efectivo. Y a partir de ahí se han originado otros activos financieros, que ya son los títulos valores, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esto? Mantener la riqueza para quienes la poseen y la obligación o deuda para quienes lo emiten o originan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, emito un bono y todos ustedes desean comprarlo, yo recibo de ustedes dinero. Ustedes de mí reciben un trozo de papel con todas las consideraciones de ese título valor y la promesa de que yo les voy a retribuir a ustedes un interés por ese valor que ustedes me están dando en dinero. ¿Me explico? Entonces, esa es una labor de intercambio.
Yo intercambio un derecho, ¿verdad? Hay una promesa hacia ustedes y ustedes me transfieren a mí dinero, ¿verdad? Ese es el intercambio. Como todo activo, ¿verdad? Se caracteriza porque tiene sus propiedades, naturaleza, características. Por el momento, por estar en etapas introductorias, no voy a ampliar mucho, pero sí ya estos valores, estos conceptos ya no son nuevos para ustedes, ¿verdad? Bonos, acciones, forward, swaps, títulos a futuro, etcétera, que son los que vamos a estar trabajando bastante a lo largo de la asignatura, pero es bueno que lo tengamos presente, ¿verdad? Que no solamente es el dinero como tal, sino de qué forma yo transfiero la propiedad de un dinero a otra persona, a través de una acción, de un bono, pagaré, letras de cambio, etcétera. El directivo financiero, o sea, ustedes, el día de mañana, ¿verdad? Se van a enfrentar a dos problemas básicos. El primero, ¿cuánto debe invertir la organización y en qué activos concretos debería hacerlo? ¿Verdad? Y segundo, ¿cómo se van a conseguir los fondos necesarios para tales inversiones? El eslabón para superar estas incógnitas está en el análisis de la interacción entre liquidez, riesgo y utilidad. Esto tiene mucho que ver, damas y caballeros, con herramientas de trabajo que ustedes van a ver o probablemente ya han visto si ya las cruzaron en la Administración Financiera 1 y 2. Las temáticas de la Administración Financiera están enmarcadas a eso. Primero, ¿cuánto debe invertir y en qué activos concretos? Si nos vamos a la forma tradicional de un balance general, estamos hablando del lado izquierdo del balance, ¿verdad? Todo el apartado de activos. ¿Cuánto debo invertir y en qué? Ese es el lado izquierdo. Y segundo, ¿de dónde consigo los fondos necesarios para invertir eso? El lado derecho del balance, donde tengo, por un lado, las deudas o pasivos, ya sea de corto o largo plazo, y también tengo el apartado del patrimonio o capital, que es lo que aportan los dueños. Ambos, tanto los pasivos como el capital, son fuentes de financiamiento. Entonces, ambos me dan la pauta de cuánto puedo disponer para invertir en lo que está reflejado en el lado izquierdo del balance, ¿verdad? ¿Por qué es necesario entonces que se haga una interacción entre liquidez, riesgo y utilidad? Porque la liquidez es una variable financiera que me sirve para identificar qué tanto dinero en efectivo se puede disponer de algo. El riesgo es la probabilidad de que yo pierda a la hora de invertir en algo. Y la utilidad es el beneficio económico como tal, ¿verdad? Son tres elementos así muy someramente que estoy mencionando porque en las próximas jornadas vamos a ampliar ya esos conceptos. Cuando deseamos mayor liquidez, es decir, tener disponibilidad de efectivo, pero para ayer, ¿verdad? Como dicen, para la ya, los índices de riesgo y utilidad son menores y viceversa. A menor liquidez, inversión en títulos valores, el riesgo y la utilidad es mayor. Aquí tiene gran significado el principio rector de la administración financiera, como tal, ¿verdad? Maximizar los resultados mediante la optimización de los recursos. Y esto es posible con una adecuada dosificación de riesgo y beneficio. ¿Por aquello de qué? Que ese es un principio financiero fundamental. A mayor riesgo, mayor utilidad y viceversa. Por ejemplo, yo deseo invertir en comprar un lote de 100 computadoras y las voy a vender. ¿Eso tiene un riesgo? Sí. Puede que las computadoras se dañen, puede que las computadoras se las roben, puede que sean ya obsoletas para el momento en el que las voy a vender, etc. Entonces yo asumo un nivel de riesgo y por ese nivel de riesgo yo voy a cobrar un diferencial a mi favor, ¿verdad? No es lo mismo hablar de vender un lote de 100 computadoras que decidir que voy a excavar un pozo petrolero. Evidentemente el nivel de riesgo es gigantesco a la hora de hablar de un pozo petrolero. Hablamos de millones de dólares de inversión en algo que es incierto, porque no se sabe si se va a encontrar petróleo o no. Mientras que con el apartado de las computadoras hay riesgo, sí, pero es muchísimo menor. ¿Hay riesgo siempre? Sí lo hay, pero es mucho menor que si lo comparamos con una inversión de esa naturaleza, ¿verdad? De la excavación de un pozo petrolero, por ejemplo. Por lo tanto, si el riesgo que voy a correr es mayor, el beneficio que yo debo exigir es mayor y viceversa, ¿verdad? Un breve concepto de lo que es dinero, o sea, todos sabemos que es dinero, ¿no? Pero vamos a generar un pequeño concepto para efectos de que todos hablemos el mismo idioma. Dinero es todo aquello que constituye un medio de cambio o pago comúnmente aceptado, ¿verdad? Así de sencillo. En la imagen siguiente se puede apreciar el valor intrínseco, real o legal,
y el valor de cambio o de mercado del dinero con respecto a su valor, o el índice de precio del consumidor. Experimenta con el transcurrir del tiempo una depreciación de su capacidad de compra, más no el valor nominal. Se le denomina pérdida de valor adquisitivo, o sea que con $2 hoy se compra una hamburguesa dentro de 5 años. Con esos mismos dólares, dentro de 5 años, con esos mismos $2 no podría comprar la misma hamburguesa. Ejemplo, las personas de antes, ¿no? Les refiero antes, ¿verdad? Década de los 80, por ejemplo, por tarde, principio de los 90, decían, voy a ir al mercado porque tengo que ir a comprar. ¿Cuánto llevas? 25 colones. Ok. Iban, hacían las compras de lo que tenían que hacer y regresaban hasta con cambio, o sea, hasta vuelto traían. Vaya usted con $25 al supermercado ahora a ver qué puede comprar. Ahí tiene usted un ejemplo clásico de cómo se da la pérdida de valor. $25 hoy son los mismos $25 de dentro de 5 años, pero la capacidad adquisitiva de esos $25 va a ser muy distinta, por lo mismo. ¿Por efectos de qué cosa? La inflación y tasas de interés, que normalmente conocemos como costo de vida. Entonces, esos elementos son los que generan la pérdida de valor del dinero y también son como ajustadores o calibradores de la actividad económica. Aquí pueden ver ustedes, ¿ya?, en este pequeño gráfico, que el dinero, partimos de la definición, que es cualquier medio de pago generalmente aceptado. Un poco de historia. ¿Cómo se origina el nacimiento del dinero? Primero eran mercancías, ¿verdad? Yo te doy una gallina, tú me das un trozo de pan. Yo te doy una hacha, tú me das un arco con flechas, etcétera, ¿verdad? El famoso trueque que había antes. Después se manejó en términos de papel y de ahí fiduciario, ¿verdad? Fiduciario cuando hablamos de que hay algo de valor de por medio de lo que estoy manejando, ¿verdad? Un lingote de oro, por ejemplo, que puede valer algunos 7, 8 mil dólares. Es lo mismo que usted tenga un lingote de oro que 8 mil dólares, por ejemplo. Un elemento fiduciario, ¿verdad? Aspectos de valor. ¿Cómo se mide el valor realmente del dinero? A través de índice de precios del consumidor, que tiene que ver con la variable que se ve afectada por la inflación, tasas de interés y otros elementos macroeconómicos. ¿Cuál es el precio que pagamos por el dinero? Las tasas de interés, ¿verdad? Si usted toma un préstamo de una entidad financiera, usted va a pagar el dinero más el interés. Si el banco le dice a usted, deme su dinero, yo se lo voy a guardar en una cuenta o en un depósito a plazo fijo, usted da su dinero y recibe un interés. Obviamente, el 0.015 que le dan por el rendimiento en su cuenta de ahorro es muy inferior al 20% que le pueden cobrar por un préstamo que le han dado, ¿verdad? En ambos casos son intereses, pero el diferencial es gigantesco, ¿verdad? Y todos sabemos muy bien por qué. Pero ese es el precio que tenemos que pagar, la tasa de interés. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad depende en términos del ámbito del sistema bancario y lo que legalmente se puede manejar en términos de intercambio, ¿verdad? Eso está definido por el sistema. ¿Y cuáles son las funciones? Es una unidad de valor, unidad de cuenta y medio de cambio, lo que habíamos dicho. Esa es la forma tradicional, ¿verdad?, de ver el dinero. Pero en los mercados de activos, el dinero ya se vuelve un bien. Ya se vuelve un activo que se traslada de manos porque es intercambiado, ¿verdad? Cumple la función de un bien, el dinero. Irónicamente, usted compra dinero con dinero, ¿verdad? Porque usted tiene que pagar un diferencial al que le está comprando ese dinero. Entonces, eso es lo bonito, es lo interesante de cómo la connotación típica de dinero cambia según la medida que vamos discutiendo los contenidos en la asignatura. El dinero efectivo, que es visible en billetes o monedas, puede decirse que es como el más común, ¿verdad? El que todos conocemos. También existe el dinero plástico, ¿verdad?, que también relativamente es conocido, que es las tarjetas de crédito débito. Y está el apartado virtual, que consiste en el uso de las cuentas bancarias electrónicas, a través de las cuales usted en una aplicación en su teléfono inteligente puede pagar un recibo, puede pedir comida a domicilio, etcétera, ¿verdad? Sin tocar un 5 en su momento, ¿verdad? Entonces, lo que se está buscando o lo que a lo que se va apuntando es de homogenizar el uso de las criptomonedas como opción más segura y próxima. Que hay un poquito de polémica por ahí, ¿verdad?, al respecto, por algunas cuestiones que se están ventilando, algunas opiniones que se están emitiendo, pero es evidente que a lo que nos vamos dirigiendo como mundo, ¿verdad?, no como país, sino que como el mundo, es de que estamos manejando ya menor uso de elementos materiales para efectos de pago. Surcorea, por ejemplo, está tan desarrollado que usted desde su celular puede pagar algo. Usted no necesita usar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito.
hacer una transacción mediante banca electrónica, no. Simplemente usted saca su celular, le presentan la tarjeta con el código QR del valor que usted va a pagar, solo la escanea y ya estuvo. Listo, nada más. Entonces, esas son las ventajas del uso de la tecnología para este tipo de cuestiones. Y como le repito, para ese destino parece que vamos todos. ¿Qué es lo característico o lo que tranquiliza, verdad? De indistintamente sea dinero en físico, dinero plástico, dinero virtual, etcétera, es que en todas las opciones el dinero mantiene su valor. Y esa es precisamente una de las principales polémicas que arroja el uso del Bitcoin. Por el hecho de que el uso del Bitcoin genera cierto nivel de comisión porque usted use su dinero. Entonces, hay algún tipo de situación por ahí que tiene que ser como ventilada con mayor profundidad por expertos del tema para ver qué tan conveniente o no es hacerlo. Evidentemente hay bondades de todo elemento de uso virtual, ya todos en alguna medida todos tenemos alguna noción de eso, pero el hecho de que le cobren a usted dinero por usar su dinero es algo que como que a mucha gente le incomoda. Entonces, eso es lo que está pasando con la famosa polémica del Bitcoin. Pero bueno, ya eso es como dicen, punto a tratar en otra reunión. Entonces, el uso del dinero de forma virtual es derivado de que la respuesta que las sociedades están dando al elevado nivel de desarrollo es ese. Es decir, no es lo mismo que alguien llegue con un vehículo cargado de marquetas de billetes y tenga $1.000.000 ahí, que alguien simplemente envíe un mensaje de texto diciendo transferencia de $1.000.000 de cuenta tal a tal. $1.000.000 es $1.000.000, pero no es lo mismo tener las marquetas de billetes, ¿verdad? Que hacerlo a través de una transferencia. ¿Me explico? Entonces, buscando la eficiencia, es que se va en eso. Ahí tenemos un apartado de las referencias bibliográficas, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar ahí y discutir posteriormente, ¿verdad? Les invito a que la puedan hacer. Y finalizaríamos la plática de esta tarde con el dinero, propiedades y las funciones, ¿verdad? Que es el último tema que vamos a ver en los contenidos de la semana 2. Partimos con las propiedades del dinero. Y es el hecho de que el uso del dinero tiene como primer premisa el uso de él como medio de cambio. Es decir, yo puedo transferir el valor de algo a unidades monetarias, ¿verdad? Y eso me facilita a mí mucho el ámbito de la comercialización, del intercambio de bienes. En estos tiempos, ¿verdad? El uso del dinero, después de que se dejó de manejar el trueque, ¿verdad? Que te doy algo material porque algo material tú me vas a dar. Después se pasó a los metales y minerales, oro, plata, sal, cacao aquí en América, ¿verdad? Por ejemplo. Obedece el fiel cumplimiento de las siguientes propiedades o características. Estas son las que los autores coinciden en que son las propiedades del dinero. Primero, que es duradero, transportable, divisible y acumulable, homogéneo y de oferta limitada. Brevemente, ¿a qué nos referimos con duradera? Que el valor material perdure en el tiempo, ¿verdad? Por eso el dinero, moneda y papel suplantó las semillas y otras especies, dado que su origen orgánico no era posible almacenar. Si usted almacenaba cacao, por ejemplo, en cosa de un mes ya no tenía nada, porque se le dañaba, se le deterioraba, sufría algún tipo de plaga, etcétera, ¿verdad? Entonces usted perdía ese valor. Pero si usted trasladaba el valor de ese montón de cacao a una moneda, por ejemplo, de oro, esa moneda valía lo mismo hoy, mañana y todo el tiempo que usted requiriera, siempre y cuando usted tuviera el respaldo de que esa moneda estaba generada en función de ese valor, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que el valor se mantenía en el tiempo. Transportable. Además de ser duradero, es fácil y seguro de movilizar en cantidades. También porque los costos asociados a su traslado no sean exorbitantes. Por ejemplo, cuando antes se comercializaba con sal, ustedes tienen bastante conocimiento de que la sal pesa casi como la piedra molida, ¿verdad? Porque es un mineral. Entonces, si alguien quería trasladar un saco de sal, le era bastante difícil por el peso. Pero si en vez de un saco de sal trasladaba 2 monedas de plata, que valía lo mismo, ¿verdad? Es mucho más fácil, lo puede llevar en cualquier lugar. Por lo tanto, se dice que otro elemento del dinero es esto: transportable, duradero, transportable. Divisible y acumulable. Se puede fraccionar, expresar en distintas denominaciones: 0.05, 10, 25, 1, 5, 10, etc. Y pudiéndose guardar en níquel o en papel, ¿verdad? Divisible y acumulable. Homogéneo. Uniformidad al reunir atributos o rasgos iguales en sus distintas unidades o expresiones, monedas o papel.
dólares, euros, yen, libras esterlinas, etc. Es decir, un dólar de este país debe ser idéntico a un dólar que se circula en Estados Unidos. ¿Me explico? El dólar canadiense, por ejemplo, tiene diferencias del dólar americano, aunque los dos son dólares. Pero en todo lugar donde se da la transacción de dólares canadienses, el dólar canadiense vale lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? La moneda tiene precisamente esa característica. Todos son sabedores de que las monedas difieren en qué sentido: tamaño, diseño, forma, colores, etc. ¿verdad? Entonces, hay tantos tipos de moneda como países. Puede ser, por ejemplo, que tengamos el caso del euro, ¿va? Que el euro, como está como condicionado al hecho de sustituir todas las monedas que estaban en los países que tenían que ver ahí, ¿verdad? El franco alemán, por ejemplo, la peseta española, por ejemplo, la libra esterlina, etcétera. Ahora no, euro, ¿verdad? Pero el euro tiene una forma de convertirse a esas monedas también. Entonces, esa es la característica, es homogéneo, eso, ¿verdad? Y por último, oferta limitada. Su verdadero valor radica en su escasa o abundante posesión. Si el dinero no tuviese oferta limitada, no tendría mayor valor. En ello intervienen las memorables leyes de la oferta y demanda del mercado, que ya son conocidas por todos, ¿verdad? Cuando hay poco dinero, las cosas se vuelven más caras, porque al haber menos dinero, hay menos dinero para comprar. Cuando hay más dinero en la economía, las cosas se vuelven más baratas, porque hay tanto dinero en la economía que cualquiera puede comprar cualquier cosa. Entonces, así como operan las famosas leyes de oferta y demanda, ¿verdad? Dejo el tip nada más, porque más adelante, cuando estemos hablando ya de la oferta y demanda de dinero, vamos a ver cómo es que se comportan las leyes de mercado para este bien en específico, que es el dinero como tal. El dinero moderno, ¿verdad? Ya lo que es el dinero hoy por hoy, en el siglo XXI. Las monedas, papel dinero, acreditaciones o débitos de cuenta bancaria han configurado el mundo que se conoce. La premisa que surge es: se aproxima una nueva era impulsada por el uso de opción de dinero más inmediata y segura, ¿verdad? Hoy por hoy, como está la tecnología, por ejemplo, un inversionista en Corea del Sur puede estar sentado en traje de baño a la orilla de una piscina tomándose un vaso de soda con una laptop en sus manos y puede estar haciendo negocios multimillonarios con una persona que esté en Dubái conduciendo un Ferrari y trasladando millones de dólares en su teléfono celular. Así de rápidas son las transferencias ahora, las transacciones en tiempo real y el uso del dinero en este mundo, ¿verdad? Entonces, hay una presión urgente hacia una sociedad sin efectivo, desmaterialización monetaria, dejar de utilizar la banca tradicional e implantar una verdadera inclusión financiera mediante innovación tecnológica, donde los tiempos de actualización y ajuste son cada vez más cortos. De preferencia, instaurar un medio de cambio universal. Eso es como lo que se aspiraría, ¿no? Una moneda mundial, ¿verdad? Como tal. Pero hay muchos países que no promueven esa idea, ¿verdad? Por la pérdida de autonomía, por la pérdida de patrones culturales, algún tipo de acervo, ¿verdad? En cuanto a su historia, etcétera. Pero lo que es evidente, por ejemplo, es de que ahora todo, en términos puntuales, todo prácticamente se está digitalizando, ¿verdad? Usted quiere vender acciones, lo puede hacer en línea. Usted quiere comprar bonos, lo puede hacer en línea. Quiere pagar la planilla de salarios de sus empleados, lo puede hacer en línea. ¿Me explico? Entonces, hacia ese mundo digital nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Las funciones del dinero. Porque además de ser un medio de intercambio, como ya lo hemos visto arriba, ¿verdad? En las primeras temáticas de la sesión, también tenemos la particularidad de que el dinero además brinda capacidad adquisitiva, es decir, le permite a usted adquirir cosas, favorece el intercambio y propicia la estabilidad económica, ya que entre más posee, mejor será el estilo de vida y así también cumple otras funciones. Una característica de las personas, más que todo el ser humano como tal, ¿verdad? Es que tiene la costumbre de que le pierde el valor de las cosas en la abundancia. Hay personas que les encanta manejar el detalle de una forma de vida en función de las condiciones que tienen. Y es normal, es decir, una persona que se puede dar el lujo de comer todos los días fuera de su casa, ¿verdad? Perfectamente lo puede hacer. A otros que tienen que comer desayuno, almuerzo y cena en su casa porque no tienen para pagar un plato de comida afuera. Porque les resulta más cómodo y saludable comer en casa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es útil tenerlo presente porque
¿Cuál es el ejemplo que podemos mencionar? Por ejemplo, una persona que vive, dos personas, ¿verdad? Una persona vive en una zona donde hay servicio de agua de anda 24 horas del día, ¿verdad? Esa persona entra a la regadera, abre la llave, deja caer el agua, espera que se caliente, toca, sigue fría, deja caer, toca de nuevo, sigue fría, deja caer, toca, ya está tibia, se mete, se baña, se empieza a humedecer el cuerpo y ya una vez está humedecido, se aplica champú, el agua corriendo, se aplica jabón, el agua corriendo, después se quita, ¿verdad? El detergente, después cierra, se seca y sale. Perfecto. Ese es un caso. El otro caso, una persona que vive en un lugar donde no hay acceso al agua. Y le dice, va, aquí tienes esta cubeta, una cubeta de 5 galones de esas de pintura, con agua. Esto es lo que necesitas para bañarte. Yo le garantizo que esa persona se baña y bien bañado, con una cubeta de agua. Por lo mismo, porque en la abundancia se le pierde el valor a las cosas. Entonces, eso es importante traer a colación para que nos demos cuenta cómo el dinero puede propiciar cambios en los estilos de vida que muchas veces, si no son bien pensados, no son bien razonados, pueden traer al final más problemas que beneficio, ¿verdad? Por eso es importante tener esa noción, tanto para nuestra vida personal como en el ámbito empresarial. Entonces, las otras funciones que el dinero cumple es ser un medio de pago, ¿verdad? A través de que usted puede pagar por cualquier transacción. Es una unidad de cuenta porque determina el valor o precio de bienes y servicios, ¿verdad? Usted sabe cuánto vale una casa, cuánto vale una computadora, una impresora, un teléfono, porque está trasladado en valores en dólares. En este caso, que es la moneda de curso legal. Y es un depósito de valor que es visto como instrumento para acumular riqueza cuando se diversifica el uso. Para que el dinero cumpla estas funciones es necesario que el valor sea estable, ¿verdad? De hecho, una característica que puede decirse, ¿verdad?, que trajo la dolarización de nuestra economía es que hay cierta estabilidad en nuestra moneda, porque estamos manejando la misma moneda dura que tiene Estados Unidos, que es el país de origen. Sin embargo, se comprobó durante la crisis del 2008 que cuando Estados Unidos le da una gripe, a El Salvador le da neumonía, porque dependemos mucho de las importaciones y exportaciones que tenemos como vínculo comercial con ese país, el manejo de remesas y otros elementos por ahí, ¿verdad? Que están siempre traducidos a dólares. Entonces, el riesgo está en que se altere con el nivel general de precios, ya sea por la inflación, por las tasas de interés, etc. De aquí parte la premisa que no es buena idea guardar el dinero debajo del colchón, como mucha gente piensa, ¿va? No, mi dinero de aquí yo lo tengo seguro y nadie me lo quita. Es correcto, puede que nadie se lo vaya a quitar, pero no está generando dinero de él, ¿me explico? No está generando más dinero con su dinero, simplemente lo está guardando, ¿verdad? Porque no mantiene la riqueza si los precios suben, ¿verdad? Por ello es conveniente poner a trabajar el excedente de dinero o invertirlo en valores que se revalúen. Tal es el caso de adquirir una vivienda o un terreno. Se dice que el ámbito de inversión más seguro, entre comillas, es el de los bienes raíces. Y hasta cierto punto lo es. Pero como repito, la crisis financiera del 2008 denotó que no era tan cierto, porque se generó una interacción de intercambio de valores, bienes tan alto que no estaba respaldado por dinero real, ¿verdad? Sino en promesas de pago, en hipotecas y otras cosas por el estilo que no eran dinero. Entonces, ese contexto es el que nos da la pauta de que por qué es importante que el dinero cumpla esas funciones, que su valor se mantenga a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que no se vea afectada por la inflación o por fenómenos de esa naturaleza. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que pueden ser revisadas ya más a detalle por ustedes, ¿verdad? Para cuando quieran hacer una revisión. Y les comparto el detalle de los recursos complementarios. Son 2 videos y un sitio web. El primer video, cómo está conformado el sistema financiero. Aquí tenemos el enlace. Solo le dan doble clic y ya lo dirige directamente ahí. ¿Quién inventó el dinero? Igual. Y un sitio web de la historia de la moneda, que es un sitio, que es un enlace que lo dirige el BCR a un tema puntual que es la historia de la moneda, ¿verdad? Ok, no sé si hay preguntas hasta acá, damas y caballeros, dudas o inquietudes, para efectos de ir cerrando ya la jornada de este día. Queda abierto el espacio para las preguntas. Por favor, en lo que valoran hacerlas, voy a tomarme unos segundos para tomar la asistencia. La actividad de esta semana solo sería hacer la evaluación que usted dijo, el diagnóstico. Es correcto, la actividad de la presente semana solamente sería esa. Hasta la próxima que nos veamos, veríamos los contenidos y qué actividades tienen que hacer.
Yo estuve leyendo y decía un blog que no sé qué, eso tenía duda. Entonces ese no se va a hacer. El ensayo blog. Sí, eso. No, no, ese es por el momento no. De hecho, como les digo, si gustan, permítanme un segundo. Voy a tomar la asistencia más tarde entonces. Permítanme un segundo. Voy a, a compartir en un momento el detalle. Ok, voy a compartir pantalla en este momento, por favor. Muy bien. Estamos ya en la interfaz de lo que es la unidad 1, ¿verdad? Respecto a la consulta que hacía la compañera. Las actividades a desarrollar tienen que ver con lo de la semana 1. Si se fijan, no hay actividad, solo está el contenido navegable y el descargable. Semana 2, en los activos financieros tenemos una actividad, que es el ensayo blog. Eso es lo que quiero explicar ahorita, por eso les estoy indicando. En la actividad 1, perdón, en la semana 2 tenemos tema 1, tema 2. En el tema 2 tenemos que esta actividad o evaluación. Y aquí pueden ver ustedes en qué consiste. El ensayo blog, que es una tarea de forma individual, y es que después de haber dado lectura a los contenidos de la sesión 1 y 2, investigue en la web sobre el desarrollo histórico del sistema financiero salvadoreño y principalmente la historia de la moneda en El Salvador. No sé si se percatan o si recuerdan que en los activos financieros, al final, teníamos los recursos complementarios. Y que hay algo, historia de la moneda. Este es el punto al cual se pueden ir ustedes para efectos de ir realizando la investigación de la historia de la moneda, ¿verdad? Aquí se les comparte. Entonces, con esta información, escribe y publique un ensayo blog a manera de línea de tiempo, considerando como contenido rector la historia de la moneda en El Salvador, es decir, cómo se origina, su evolución y la situación actual. La herramienta sugerida es el blog y les comparto el siguiente tutorial. Aquí está. Cómo crear un blog paso a paso, rápido y fácil. Asimismo se comparte, perdón, la guía para la escritura de un ensayo, que es la estructura que va a tener. Y aquí tengo un ejemplo del blog. Así como está acá les debería quedar, ¿verdad? Una vez completado el ensayo blog, guárdelo en dominio público y comparte el enlace en el espacio de la tarea 1, actividad 1, ensayo blog. La fecha límite de participación será el domingo final de la semana 2, sesión 2. Es decir, el domingo de la semana que tengamos antes de vacaciones. Perdón, después de vacaciones, porque la segunda semana es la semana de vacaciones. Aquí está la estructura, ¿verdad? Que es la rúbrica. Y aquí está disponible. Desde el 26 de julio hasta el 15 de agosto. Si se percatan, la primera actividad, que era la diagnóstica, terminaba el 1 de agosto. Este termina el 15 de agosto. Es decir, tenemos desde ahorita hasta el 15 de agosto para poderla completar. Y aquí está la rúbrica. Todos los elementos que les va a evaluar a la hora de preparar el ensayo blog. ¿Verdad? No sé si queda clara la inquietud. Sí, gracias. Perfecto, a la orden, Doris. Excelente, muy bien. Bien, si hay otra inquietud por ahí, por favor, la valoran en lo que tomo la asistencia, por favor. Va a pasar lista, Lick. En este momento estoy tomando la asistencia, Ana. En un segundito termino.
Ok, perfecto. La asistencia ya ha sido tomada, damas y caballeros. Las 37 personas que estaban conectadas, porque como aparecen 38, ¿verdad? Siendo este servidor el número 38, 37 personas conectadas ya están en asistencia. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? ¿Hay? Si no las hay, les agradeceré por favor que me lo indiquen, ya sea a través del chat o me retroalimentan a través del audio, para efectos de ir cerrando, ¿verdad? Por favor. Vamos a ver, Melissa levanta la mano, dígame. Sí, disculpe, fíjese que Daniela Chávez Aparicio estaba conectada, pero le surgió un problema y se desconectó como hace unos 10 minutos, entonces me pidió que por favor le mencionara eso, que sí estuvo en toda la clase, menos en esos 10 minutos casi que abandonó, tuvo que abandonar la conferencia. Regálame el nombre completo, por favor. Daniela Lisset Chávez Aparicio. Daniela Lisset Chávez Aparicio. Sí, y creo que ahí puede ver en el chat cuando sale que alguien tiene que abandonar. Y sí estuvo en la clase. Perfecto, listo, muy bien. Excelente, Melissa, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? ¿No hay dudas? Si todo está claro, entonces, por favor, damas y caballeros, háganmelo saber para efectos de ir ya dando por cerrada la jornada de este día. Todo bien, Nick, no hay duda. Muy bien, gracias, excelente. Beatriz, ¿todo bien? Perfecto. Carlos, ¿todo En el bien? foro de bienvenidas de comentaría, Lick. Ah, ahorita vemos ese punto. Excelente, Jocelyn, gracias. Yusara dice todo claro y Elmer todo bien. Perfecto, va. Ok. Sobre la consulta que hacían de lo del foro. En la introducción tenemos el apartado del foro de presentación. Es decir, ahí lo que se recomienda, damas y caballeros, es de que todos ustedes hagan una interacción, ¿verdad? Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento. Mi nombre es fulano de tal, fulana de tal, y estoy dispuesta a aprovechar al máximo los contenidos de la asignatura, o tengo tal expectativa, o mis aspiraciones en el ámbito de la formación académica son los siguientes, etcétera. Compartir un poco las ideas, ¿verdad? Para que nos vayamos ya, así como dicen, como conociendo, ¿verdad? Entonces, en la medida que se tenga esa interacción, vamos a darle la revisión respectiva y cualquier duda o inquietud, pues la vamos a poder ventilar, ¿verdad? Porque en el caso, voy a presentar pantalla, en el caso del foro de bienvenida, es como para que hagamos nuestra presentación, ¿verdad? Aquí por eso les mencionaba yo que les compartía un poco mi hoja de vida, ¿verdad? Por ejemplo, pueden poner ustedes para que tengamos como una estructura, ¿verdad? Pueden colocar ahí el saludo, mi nombre es, ¿verdad? Ponen su nombre. eh, ahí ponen el apartado de si, por ejemplo, estudiante de la carrera de Administración de Empresas, con experiencia en el área de banca, por ejemplo, si son personas que trabajan, por ejemplo, si no, estudiante de la carrera de Administración de Empresas a nivel de cuarto año, por ejemplo, y así, ¿verdad? Básicamente eso, porque la idea es de que, como en estos entornos virtuales, lastimosamente la interacción así, cara a cara, no se suele dar mucho, de hecho prácticamente nula, siempre es bueno que tengamos esa empatía, ¿no? Desarrollar ese rapport para que tengamos esa interacción y esa forma amena, ¿verdad? De interactuar en el curso. Espero que esta primera jornada les haya dado a ustedes una idea de cómo vamos a ir realizando, ¿verdad? Las actividades que vamos a estar teniendo a lo largo de la cátedra. Obviamente, cualquier situación que ustedes crean conveniente que se mejore, pues es bienvenida, ¿verdad? Toda sugerencia es bienvenida para efectos de que le saquemos el mayor provecho a la actividad. Esa es una cosa en términos de lo que es el foro, ¿verdad? Para efectos de lo que es la presentación. Y el otro foro es este, que es el del foro de consultas, que te se habilita para cualquier duda o inquietud sobre los temas vistos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema tal, me quedó tal duda. Aquí lo podemos ventilar, ¿verdad? La idea. O mire, sobre la tarea, no me queda clara tal cosa. Y ahí, ¿verdad? Porque podemos hacerlo así, o también lo podemos hacer a través de la mensajería.
Como les he dicho, ahí tienen ustedes los distintos canales, ¿verdad? Para que lo puedan hacer, que es este, mensajería o el foro de consultas, ¿verdad? En el caso de lo que estábamos viendo, del foro de presentación, sí. Les pido por favor que hagamos eso, ¿verdad? Que se presenten y que definen ahí el detalle de su perfil, ¿verdad? Y lo que pueden esperar de lo que es la cátedra, ¿verdad? No sé si queda clara la inquietud. Sí, Lick. Perfecto, excelente. Gracias, Jocelyn. Muy bien. Entonces, si ya no hay más consultas, entonces permítanme un segundo, por favor. Solo voy a detener la grabación para